Ahora bien, respecto a la ejecución de la medida restrictiva de derechos establecida en el artículo 227, indica que una vez recibida la autorización, el fiscal por sí o delegando facultades a personal de de la Fiscalía o efectivo de la Policía Nacional del Perú va a realizar de inmediato la diligencia de la interceptación y coautación. Va a examinar los documentos sin abrirlos, eligiendo aquellos que tengan relación con el hecho objeto de la investigación, y de todo ello se tiene que levantar un acta. También se va a realizar la apertura, examen y análisis de correspondencia y envíos, a través del cual el fiscal va a proceder a su lectura. Si se determina que tiene relación con la investigación, va a dar cuenta al juez de investigación preparatoria. Si no, va a devolverla al destinatario. Si solo una parte tiene relación, se va a sacar copia de esa parte pertinente, dejándose constancia de ello a través de un acta, ¿no? Para toda la información que va a ser revisada y necesaria para el esclarecimiento de los hechos, debe estar señalada en un acta, poniéndose de conocimiento esta al juez de investigación preparatoria y finalmente al afectado. Aquí también procede la figura del reexamen judicial, por el cual, una vez que se pone de conocimiento al afectado, este en el plazo de 3 días puede solicitar un reexamen judicial, el cual debe desarrollarse en una audiencia, donde el juez va a realizar un control de la diligencia que se ha realizado respecto de la interceptación y la incautación de los documentos y si éstas comprenden comunicaciones relacionadas con la investigación. Ahora bien, respecto al capítulo 2, referido a la intervención de las comunicaciones y telecomunicaciones, se indica que esta forma de restricción y búsqueda de la prueba está consagrada, el derecho fundamental está señalado en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, el cual es protegido, señalado con respecto al secreto y la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados, ¿no? Las que nos indica que las comunicaciones, las telecomunicaciones, sus instrumentos, solo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandato motivado del juez, con las garantías previstas en la ley, ¿no? Se va a guardar secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen, y los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen efecto legal. Los libros, los comprobantes, documentos contables y administrativos están sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad competente de conformidad con la ley. Las acciones que al respecto se tomen no pueden incluir sustracción o incautación, salvo por orden judicial, ¿no? Según Rosas y Ataco, nos indica que el bien jurídicamente protegido es el derecho que tienen los titulares a la privacidad de una información privada, o es decir, que ningún tercero puede intervenir en su proceso de comunicación y conocer las ideas que se están, las ideas, los pensamientos o noticias que se están transmitiendo por algún medio. Respecto a la delimitación del secreto de las comunicaciones, lo que se pretende es que las comunicaciones se realizan en libertad. Es decir, el objeto directo de la protección es el proceso de la comunicación, no por sí el mensaje transmitido, no por sí solo el mensaje transmitido. Es decir, por ejemplo, se va a vulnerar el derecho al secreto de las comunicaciones si se interceptan teléfonos celulares de un gerente de una determinada empresa con el fin de averiguar cuáles son las inversiones que va a realizar. En tal caso, no habrá una afectación a su derecho a la intimidad, sino al secreto de esa comunicación. Para ello es importante señalar que el control de estas intervenciones, según nos señala Zúñiga Sivas, se debe a que esta medida se apoya sin que el investigado tenga conocimiento de su derecho, de ejercer su derecho de defensa en su adopción, hasta que se finalice esta interceptación, ¿no? Por lo que es necesario un control posterior, porque durante esta diligencia él desconoce que se está realizando esta interceptación de sus comunicaciones. Respecto a la delimitación de las comunicaciones, se rescatar que, conforme la señala del Tribunal Constitucional y en un resumen que realiza el doctor San Martín Castro, indica que el derecho impide que las comunicaciones sean interceptadas por quien no está autorizado. Así nos señala la sentencia 2863-2022, que establece que dicha eficacia tiene, que este derecho tiene eficacia erga omnes, es decir, garantiza su no penetración y conocimiento por terceros. Estos sean órganos del poder público o particulares ajenos al proceso de comunicación, es decir, su protección está frente a terceros, no rigen para los que participan en la comunicación, ¿no?
El objeto del derecho fundamental son las comunicaciones que se realizan entre particulares, ya sea por llamada telefónica, ya sea por correo clásico o electrónico, o notas entre particulares, es decir, que regule el medio por el cual se va a realizar la comunicación. Puede ser esta tecnología digital o satelital. Y en cuanto a su ámbito protegido, el secreto comprende la comunicación en sí misma, sea cual fuera su contenido o objeto, al ámbito personal, íntimo, reservado, por lo que se vulnera el derecho cuando se realiza la intercepción, cuando no se encuentran autorizados para ello. Entonces, la intervención de las comunicaciones, la interferencia de estas comunicaciones, solo puede sustentarse en razones de interés generales para la investigación de los delitos y también referido específicamente a la lucha contra la criminalidad organizada. Así, San Martín Castro también nos señala que esta medida de investigación restringe el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, específicamente una acción orientada a la búsqueda de una prueba. Su limitación, conforme a lo previsto en el Código Procesal, será autorizada solamente por el juez de investigación preparatoria, implica la instalación de dispositivos para escuchar, para grabar y reproducir conversaciones orales entre dos o más personas con el objeto de recabar información que permita identificar a los responsables de un delito, conocer las circunstancias en que se cometió y reunir pruebas suficientes que puedan ser utilizadas para el juicio. Bien, así el artículo 230 nos indica cuál es la forma de la intervención de la grabación o registro de las comunicaciones telefónicas u otras formas de comunicación y geolocalización de teléfonos móviles. Esta restricción está sometida al principio de legalidad, como ya se había señalado al principio en el artículo 202 del Código Procesal Penal, y también referida a cuáles son los alcances y las condiciones que debe de tener en el artículo 203 del Código Penal, que describe que estos actos son realizados por la Policía Nacional del Perú, también bajo la conducción pero bajo la conducción jurídica del Ministerio Público, conforme a la última modificación que se ha realizado, y corresponde al juez autorizar estas medidas y luego, al ser ejecutadas por la Fiscalía o Policía, y deben ser controladas por la autoridad judicial y en su caso por el afectado. En ese sentido, el requerimiento que se presenta para la medida de intervención debe precisar los siguientes requisitos. Primero, que existan suficientes elementos de convicción para considerar la comisión de un delito. Aquí se establece que la pena de este delito debe ser superior a 4 años de privación de libertad, a diferencia de la primera intervención de la correspondencia postal, que no se indica cuál es el mínimo de la pena. En este caso, la intervención debe ser absolutamente necesaria para seguir con la investigación. Intervención de comunicación, puede realizarse la intervención de las comunicaciones telefónicas, las radiales, por internet u otras formas, así como el registro de datos derivados de estas comunicaciones que aparecen en el transcurso de la misma intervención, ¿no? La orden judicial se va a dirigir contra el investigado o tercera persona, quienes son las que reciben o tramitan por cuenta del investigado determinadas comunicaciones, o el mismo imputado utiliza para la comunicación por cualquier servicio, ¿no? El requerimiento, tanto en la solicitud del Ministerio Público como en la resolución judicial que va a autorizar esta intervención, debe de indicarse el nombre, la dirección del afectado por la medida, la identificación del teléfono o el medio de comunicación que se va a intervenir, grabar y registrar, la forma en cómo se va a realizar la interceptación, es decir, su alcance y la duración de la medida, los datos del personal policial o fiscal que se va a encargar de realizar la diligencia de la intervención, de la grabación o registro de la medida. Luego, está autorizada la intervención, el juez de investigación preparatoria va a comunicar al fiscal que solicitó la medida, y además el fiscal pone en conocimiento a los concesionarios de este servicio público de telecomunicaciones a través de un oficio, transcribiendo la parte resolutiva pertinente que autoriza esta medida de restrictiva, ¿no? De la medida de la intervención de las comunicaciones. En caso de que exista un caso de emergencia donde se amenaza la vida, la integridad o la libertad personal de la víctima, el fiscal, por sí o a solicitud de la policía, lo va a solicitar dentro de las 24 horas bajo responsabilidad, computándose desde que toma conocimiento a través del informe policial, y se resuelve en el mismo plazo. Si procede, el juez solicita de forma directa la información a los operadores de telefonía que corresponda y que debe ser remitido al fiscal y la policía en un plazo no mayor de 24 horas. Bien, respecto de la responsabilidad
de las empresas prestadoras de este servicio de comunicaciones, se indica que estas están obligadas a brindar las facilidades para la intervención, la grabación y registro de las comunicaciones solicitadas, que incluye la geolocalización, es decir, la ubicación geográfica de las comunicaciones, desde donde se realizan las comunicaciones, ¿no? Y lo que está dispuesto en la resolución judicial. Esto de forma ininterrumpida todos los días del año y las 24 horas del día, bajo responsabilidad. Y deben guardar el secreto de las comunicaciones a excepción de que se les cite como testigo. Como bien conocemos, debido a la gran cantidad de solicitudes que se presentan a estas empresas de comunicación, la entrega de esta información no es inmediata. Además de que en el código no se establece un plazo determinado en que estas empresas deben de brindar la información correspondiente. Como lo he desarrollado en la monografía, esto trae como consecuencia el retraso de las investigaciones, porque no se puede obtener la información relevante en el momento en que se presenta la solicitud, demorando incluso meses, y lo que puede llevar como consecuencia en algunos casos de que se archiven las investigaciones porque no se llegó a obtener la información oportuna en el momento adecuado, ¿no? Como estos datos son sensibles, pueden ocasionar de que estos también se borren, se eliminen, ¿no? Que sean eliminados por el propio usuario. Entonces, debería también haber algún tipo de modificación que permita de que las empresas dedicadas a brindar esta información del servicio de las comunicaciones también actúen de una manera más célere, ¿no? Evitando estos conflictos. Bien, la interrupción de esta intervención va a proceder cuando ya transcurrió el plazo que se ha otorgado para la misma por disposición del fiscal, cuando no se registren comunicaciones que son relevantes para la investigación, lo cual es comunicado por la unidad especializada de la Policía del Perú, o cuando se logre, o si se llega a lograr el resultado de la intervención, la detección de los afectados de la medida y cese la comunicación de interés para la investigación. El plazo de esta medida es por 60 días, que puede ser prorrogado por el mismo plazo. Para ello, el fiscal debe presentar requerimiento fundamentado, señalándose el aporte de nuevos y suficientes elementos probatorios que justifiquen la medida y, en consecuencia, el juez de investigación preparatoria, a través de una decisión motivada, va a prorrogar el plazo solicitado. Bien, respecto del registro de estas intervenciones, porque lo anterior es la interceptación, la grabación, se indica en el artículo 231 que esta intervención es registrada mediante grabación y aseguramiento de la fidelidad de la misma. Las grabaciones de voz, de texto, de data, metadata, cualquier información de análisis de reproducción automática que es recolectada por la unidad especializada de la policía, y el acta de recolección que será entregada al fiscal. Luego de entregar al fiscal, este va a disponer su uso y conservación con todas las medidas de seguridad para que no sean conocidas por terceras personas. Todos los actos de recolección y control de la comunicación se deja constancia en acta suscrita por fiscal y personal de la unidad especializada. Y debe constar el resumen de los segmentos de las comunicaciones que son relevantes con la secuencia horaria, ¿no? Para una mejor búsqueda posterior. Existe también la posibilidad de una reevaluación de las comunicaciones consignadas. Asimismo, se considera necesario que el juez o el fiscal pueda disponer la transcripción de segmentos de comunicación que consideren relevantes, realizado por el personal indicado a través de un acta, ¿no? También se indica la posibilidad de un reexamen judicial, ¿no? Cuando se realiza ya después la intervención de la comunicación y se pone en conocimiento al afectado, de igual forma tiene el plazo de 3 días de notificado, donde puede solicitar el reexamen, ¿no? La notificación de la intercepción solo se va a realizar si no se pone en peligro la vida o la integridad de personal de terceras personas, ¿no? Y el secreto de esta intervención, o sea, la no comunicación se debe realizar mediante resolución judicial motivada. El reexamen se debe realizar en el más breve plazo, ¿no? Existe la posibilidad de evaluación, como se indicó, de las comunicaciones que ya han sido consignadas. Bien, es importante precisar que existe una protección legal a los que realizan esta intercepción de forma ilícita, ¿no? El artículo 162 sanciona a quien interfiere o escucha una conversación telefónica similar, sin autorización,
con una pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años. Si la persona tiene la condición de funcionaria, la pena es no menor de 10 ni mayor de 15 años. Y si el agente es integrante de una organización criminal, la pena se incrementa por un tercio por encima del máximo legal. Aquí lo que se protege es el ejercicio de comunicarse libremente, sin interferencias, coacciones y que se realice en secreto sin consentimiento ni autorización de los participantes de